sido un oyente de la radio. Hemos tenido algunas conversaciones en el teléfono, recién nos conocemos, así que le damos la bienvenida. Y justo en un día que tenemos varios hermanos de viaje, algunos enfermos, pero bueno, por lo menos estamos un buen grupo aquí, ¿no? Y hoy tenemos unas actividades especiales con la radio, por eso yo voy a tener que salir un poquito rápido, pero vamos a dedicar un buen tiempo aquí a la palabra de Dios. Para los que no han estado ayer o los últimos sábados, estamos estudiando acerca de los nombres de Dios. En la Biblia aparecen varios nombres. Los que hemos estudiado hasta ahora fue Dios como el Shaddai. Una de las definiciones de ese nombre es que Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente. Y tiene otras definiciones más que las hemos dado. Hemos estudiado el nombre de Jehová Jireh. Eso tiene que ver cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y Dios proveyó de un carnero. Y ese carnero fue la víctima, digamos. Y entonces es el lugar donde Dios proveyó. Jehová proveerá o Jehová Jireh. Hemos estudiado la semana anterior el último texto del libro de Ezequiel, donde habla de una futura ciudad y la construcción como iba a ser. Y el nombre que se utiliza es Jehová Sama. Jehová Sama quiere decir Dios está allí. Y hemos hecho todo un estudio acerca de eso. Ayer tuvimos un estudio basado en Éxodo 17, donde después de una victoria del pueblo de Dios liderado por Josué en la batalla, Moisés hizo un altar para Dios y le puso el nombre Jehová Nissi. Eso quiere decir Dios es nuestra bandera. Y hoy yo quiero invitarles a que encuentren el libro de Ageo. Antes de Zacarías, usted va a encontrar el libro de Ageo. Y hoy vamos a estudiar a Jehová de Sabaoth. Eso quiere decir el Dios de los ejércitos. Así que ahí nos vamos a dedicar en esta mañana, buscando como base para nuestro mensaje al profeta Ageo. Es un libro muy breve, Ageo. Está antes del profeta Zacarías. Esa va a ser la guía para que ustedes lo encuentren. Muy raras veces los predicadores usan el libro de Ageo, pero es un libro muy rico en enseñanza. Ya lo verá usted. Entonces, si le cuesta encontrar ese libro, solamente me da la atención y yo voy a leer para ustedes. Voy a leer Ageo capítulo 2, versículo 4 en adelante. Así dice la palabra: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Como pudieron observar, muchas veces
reitera esta expresión, Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir Jehová de Sabaoth. ¿Qué estaba pasando aquí en el libro de Ageo? Ya el pueblo había regresado en la generación anterior del exilio, en los días de Nehemías y Esdras. Habían reconstruido todo el muro de la ciudad de Jerusalén. Esdras se levantó y predicó la palabra de Dios en la lengua original, en la lengua hebrea. Pasaron muchos años y ahora otros fueron los que vinieron del cautiverio, de la esclavitud, con otra misión. Era la misión de reedificar la casa de Dios. Nehemías y Esdras vinieron para levantar los muros de la ciudad. Ageo, Zorobabel, Josué, los que son mencionados aquí, vinieron para reedificar la casa de Dios. El pueblo comenzó a trabajar con buen ánimo. Como casi todas las cosas que emprendemos en la vida, ponemos entusiasmo al principio y luego ese va decayendo. El pueblo, después de un tiempo, se olvidaron de la casa de Dios. Dejaron el trabajo hecho por la mitad y se dedicaron a ir al monte, conseguir maderas, a hacer obras de arte con la madera, a hacer sus casas de lujo, y se olvidaron de la casa de Dios. El pueblo empezó a sentirse insatisfecho y al hablar con Dios, Dios le dijo que ellos se abrigaban mucho. Todo eso está en el capítulo 1 que no hemos leído. Dios le dijo que se abrigaban mucho, pero no se calentaban, estaban con frío. Dios le dijo que comían mucho y no estaban satisfechos. Y Dios le dijo, todos los grandes esfuerzos que ustedes hacen en la vida es como depositar el jornal en un saco roto, le dijo Dios. Es como que ustedes y yo trabajamos todo un mes, cobramos el dinero y lo ponemos en el bolsillo del saco y al llegar a la casa no tenemos nada, el saco estaba roto. Todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo se pierde así. Y Dios le dijo eso al pueblo, todo lo que ustedes hacen no tiene bendición porque ustedes están depositando como en un su jornal, en un saco roto. Están ocupándose de ustedes y no de la obra de Dios y de la casa de Dios. Amén. Entonces Dios levantó al profeta Ageo. Y Dios lo levantó al profeta con un mensaje para un pueblo que vivía días de depresión espiritual. Estaban desalentados, estaban desanimados. Los corazones estaban hechos hielo, congelados. No tenían ninguna clase de bendición espiritual. Y Dios levantó al predicador para darle un mensaje de ánimo. Y en ese mensaje que el profeta Ageo le transmitió, les dijo que en el medio de sus dudas, de sus luchas, junto a ellos estaba Jehová de los ejércitos. Eso tiene una gran importancia para nosotros, porque a veces también nuestra fe se enfría, a veces también nuestro buen ánimo desaparece. A veces también nosotros somos víctimas del desaliento, de la depresión, porque las cosas en la vida no suceden como nosotros queremos. Y cuando la lucha se nos hace difícil, es la hora que dejemos participar a Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Entonces, si en nuestra vida estamos pasando por algo parecido, tiempo de desánimo, de desaliento, pues entonces busquemos a Jehová de los ejércitos, busquemos a Jehová de Sabaoth y amén, que Él venga y pelee las batallas de la vida junto con nosotros. Amén. Porque cuando luchamos en la compañía de Dios, entonces todo va a ser bendición y va a ser mucho mejor. Amén. Nosotros somos de fuerza limitada y somos de poco ánimo a veces, gente de poco aliento, y necesitamos sentir la presencia de Dios que está trabajando junto a nosotros. Amén. El nombre o la expresión Jehová de Sabaoth o Dios de los ejércitos aparece
aparece un poco más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Yo solamente estoy usando este párrafo y usaremos un par de versículos más para demostrar eso, pero más de 200 veces aparece esa expresión, Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. A veces aparece la palabra Adonai Sebaoth, que eso quiere decir el Señor de los ejércitos. Así que a esto estamos desafiados en esta mañana a estudiar, hermanos. Pensemos juntos en la palabra ejército, porque la Biblia enseña que ustedes y yo somos soldados de Cristo. Amén. Somos parte del ejército del Señor, así que Él es nuestro jefe, Él es nuestro líder máximo. Pero pensemos en esa palabra ejército. Lo primero que nos viene en mente a nosotros es un grupo de personas armadas. La palabra ejército la relacionamos con un grupo de personas que está preparada para la batalla. La palabra ejército la relacionamos con un grupo de personas que está esperando órdenes o directivas para entrar en la batalla. Un grupo de personas agrupadas, una congregación, gente que quiere recibir instrucciones. Y eso somos nosotros, que Dios nos instruya cómo debemos manejarnos en la vida. Amén. Nosotros ya lo hemos intentado tantas veces y hemos golpeado la cabeza contra la pared una y otra vez. Hemos intentado muchas veces andar por la vida sin Dios y hemos tropezado y hemos caído y nos hemos lastimado inútilmente. ¿Por qué no permitimos que Dios dirija nuestra vida? Que Dios guíe nuestro camino. El sábado anterior leí un texto que decía: confía en Jehová y Él hará. Es el tiempo de confiar en Dios, hermano, y que Él haga las cosas. Pablo el apóstol lo escribió a Timoteo, su discípulo: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Así que si estamos en el ejército del Señor, no es para tomar vacaciones. Olvídese de la idea del mar, la arena, una palmera, tomar agua de coco. Eso no sucede en el ejército del Señor. En el ejército del Señor hay que tener una disciplina, una conducta, y la conducta la marca Dios. Si queremos que nuestra vida sea bendecida, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, como Dios los dice. Hay que olvidarse de nuestros caprichos, tenemos que olvidarnos de nuestros antojos, de nuestras vanas pretensiones y hacer las cosas como Dios dice, y nos va a ir bien. Así es. El soldado no es el que da las órdenes, el soldado recibe las órdenes. Y Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que él no podía defraudar, no podía decepcionar a aquel que lo tomó por soldado. Si somos soldados de Cristo, no decepcionemos al Señor, hagamos las cosas como Él nos dice. Amén. Ahora quiero ver esta expresión en el segundo libro de las Crónicas. Hoy los traje con unos libros difíciles para ustedes, para los más nuevos sobre todo. Pero el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 32, si no lo encuentra, no se haga problema, yo voy a leer para usted ese párrafo. Es el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 32. Y mire cómo dice la palabra del Señor allí. Después le voy a contar un poquito qué estaba pasando en el contexto de este versículo. Entonces, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 32, los versículos 7 y 8. No se preocupe si no lo encontró, solo deme su atención un momento. Dice la palabra: esforzaos y animaos, no temáis. Estas mismas palabras las encontramos en el libro de Ageo recién, ¿se acuerdan? Le dijo Dios a Zorobabel, uno de los constructores, le dijo: anímate, esfuérzate, confía. Y aquí vuelve a repetir esa terminología. Dice la palabra: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne,
Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto es lo que pasaba, hermano. Vino un rey que se llamaba Senaquerib. Él era el rey de los asirios, que eran una potencia los asirios. Y ellos quisieron invadir el territorio de Judá, donde Jerusalén es la capital. El rey Ezequías era el rey allí en Judá. Y él hizo que los pozos de agua, los arroyos, todos fueran tapados, cubiertos, para que los ejércitos invasores no se aprovecharan del agua. El invasor había sitiado la ciudad, rodeado la ciudad. Pero Ezequías, el rey de Judá, dijo aquí en estos versículos que yo he leído, él dijo: no se preocupe, pueblo, nosotros somos más que ellos. No se refería tanto al número de combatientes, sino que Ezequías le explica al pueblo y le dice: ellos confían en el brazo de carne. En otras palabras, el ejército invasor confiaba en sus carros, en sus caballos, en sus soldados, en el poder humano. Dice: ellos confían en el brazo de carne, pero nosotros confiamos en el Dios de los ejércitos. Amén. Ahí está nuestra confianza. Y en ese contexto es que Ezequías, el rey de Judá, le dice: no temáis, esforzaos, Dios está con nosotros. Y es eso, hermano, lo que nosotros necesitamos aprender en esta mañana, para que en todos los conflictos de nuestra vida, en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo espiritual, en el campo económico, en el campo de la salud, cualquiera sea nuestro campo de batalla, saber que podemos tener a Jehová de los ejércitos a nuestro favor. Amén. Dios está ahí para pelear junto a nosotros. Dios está ahí para pelear con nosotros. Y cuando Dios está de nuestro lado, todo es mucho mejor. Usted ya lo sabe. Amén. Todo es muchísimo mejor cuando sentimos que Dios está a nuestro lado. El mismo ejemplo, pero en una historia más conocida para ustedes. Si pueden ir allí un momento al libro de Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel, el capítulo 17. Antes de Crónicas está el libro de Reyes, antes de Reyes está el libro de Samuel. Hay Segunda Samuel y Primera Samuel. Nosotros vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Y cuando comience ahí a leer en el verso 45, usted rápidamente entenderá de qué historia se trata. Primer libro de Samuel, entonces, el capítulo 17 y el versículo 45. Pues así dice la palabra de Dios: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya entendió de quién se trata la historia, ¿no? Amén. Campo de batalla. David, el pastor, estaba allí frente al gran guerrero Goliat. Como usted sabe, Goliat era un hombre de una estatura de 2,70 metros. Todo con su vestimenta de soldado, con sus metales. Era como un edificio de metal que se movía. Y entonces David hace un análisis de la situación y le dice al gigante, al enorme enemigo que tenía frente a él: tú vienes con lanzas y vienes con jabalina, y le describe el armamento. Dice: pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que la fe de David estaba puesta en Dios. Él sabía que cuando uno está con Dios no hay gigante que se oponga, no hay gigante que se resista, no hay gigante que sobreviva. En nuestra vida estamos acostumbrados a ver muchos gigantes.
Un problema pequeñito a veces lo hacemos enorme y ese problema llega a paralizarnos a nosotros. Ese problema llega a desanimarnos a nosotros. Nos quedamos allí como frío y no hacemos nada por resolver nuestros problemas. Los vemos como un gigante insuperable. A esa clase de problemas que se presentan en nuestra vida, necesitamos dejar participar a Jehová de los ejércitos. Amén. Jehová de Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que Él pelee con nosotros. Muchos gigantes día a día nos amenazan a nosotros. Muchos opositores, muchos enemigos, muchos hechos que suceden a nuestro alrededor, que nos apretujan, nos acosan, se levantan como gigantes. Y necesitamos dejar trabajar a Dios a nuestro favor. Que Dios participe en nuestra vida. ¿Por qué hay tanta gente afligida en las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente envuelta y enredadas en problemas increíbles en las iglesias? Y la razón es esta: han perdido de vista a Dios. Amén. Lo perdieron de vista a Dios porque no le dan lugar en las batallas de su vida. Algunos de mi edad que ya peinan cana, dice: yo tengo experiencia suficiente, ya voy a arreglar esto. Otros se consuelan con una mentira que dice: no hay mal que dure 100 años. Hay otros que dicen: no, estas cosas me pasan porque yo soy una persona que tengo cierta mala suerte. Y usan un montón de expresiones que es un montón de mentiras, y todo eso en realidad le está sucediendo porque no dejan a Dios ayudarle en su vida. Así es el orgullo, es nuestra vanidad humana, es el creernos muchas veces que somos autosuficientes y que todo podemos enfrentar y resolver solo. Y cuando hacemos eso una y otra vez, terminamos abrazados a la palabra fracaso. Así es. Pero si le damos lugar a Dios, todo va a ser muy diferente. La sonrisa volverá a nuestra vida. Empezaremos a sentir el sabor de lo que es tener victoria en medio de tantas adversidades que el mundo nos presenta. Por eso esta mañana estoy hablando de Dios como la persona de Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Y que salgamos de este lugar todos bien enterados que Dios quiere estar de nuestro lado y Él quiere pelear nuestra batalla. Amén. Déjelo, hermano. Va a ser mucho mejor. Veamos qué pasó aquí con David. Recordemos juntos. Aquí el verso 46 ahora. Dijo David: Jehová te entregará hoy en mi mano. Eso le dijo a Goliat, ¿verdad? Y le dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Cantamos uno de nuestros himnos, nuestros coros, que dice: no es con ejército ni con espada, mas con tu santo espíritu. Así que algo de esto está diciendo David también aquí. Dios no pelea con lanza ni con espada, porque Él es Jehová, es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza
Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Ahora, recordemos un poquito esto. Cuando David llegó de cuidar las ovejas de su padre, él venía porque sus hermanos estaban en la batalla. Y él traía allí algunas ropas para los hermanos y traía pan y traía queso. Y se encontró con aquel espectáculo horroroso, un gigante desafiando al pueblo de Dios. Los soldados todos muertos de miedo. Nadie quería enfrentar al gigante. Como hemos dicho, los gigantes en nuestra vida nos paralizan, nos desaniman, nos cortan el paso, nos impiden avanzar, crecer en la vida. Pero me gustó en esta última porción, donde encontramos 2 o 3 veces la palabra que dice: David corrió a prisa al lugar de la batalla. Eso me invita a pensar que cuando yo tengo un gigante frente a mí, no tengo que huir de la batalla, tengo que tomar mi posición en la batalla. Yo tomo mi posición y Dios a mi lado, Jehová de los ejércitos a mi lado. Él le dijo, David, al gigante: tú has ofendido a Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel. Esa expresión, el Dios de los escuadrones, Dios está con su pueblo, con su gente. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos su pueblo, somos su gente, y Dios está con nosotros también. Pero usted está en la batalla o anda huyendo por ahí. ¿Está corriendo deprisa como David a ocupar su puesto en la batalla? ¿O anda huyendo de los problemas y nunca los enfrenta y nunca los resuelve? Porque necesitamos de la ayuda de Dios. Amén. Que Dios venga y hable a nuestra vida y nos guíe y nos haga estar firmes, y que Dios ponga ese buen ánimo y decisión en nosotros y enfrentarlos, los problemas, derrotarlos y sepultarlos a una profundidad que no vuelvan a aparecer en nuestras vidas. Todo eso es posible, pero si en nuestro lado está Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Necesitamos que Dios resuelva estas cosas en nuestra vida. Vio que una piedra sola fue suficiente. David clavó esa piedra en la frente del gigante y aquel monumento de carne y metal se desplomó. El enemigo que infunde más miedo, temor y terror, ahí estaba tirado en el piso. David tomó la propia espada de él y le cortó su cabeza, porque ya le había prometido eso, que le iba a hacer eso, porque él había ofendido a Jehová de los ejércitos, y le exhibió a la cabeza del gigante, y todos los filisteos huyeron atemorizados al ver su paladín muerto, ya sin cabeza. Y David dio un gran ejemplo, que todo es posible cuando tenemos a nuestro lado a Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Amén. Esa es la lección que Dios nos trajo en esta mañana aquí para que podamos aprender. Esto no es asunto del pasado. Ese mismo Dios de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, hoy está aquí en nuestra vida. Amén. Hoy está dispuesto a pelear nuestras batallas. Hoy está dispuesto a conducirnos a la victoria. Usted ocupe su lugar y solamente deje que Dios participe. Amén. En su vida. Amén. Hemos visto aquí el primer ejemplo que hemos visto hoy. Es Ageo. Un pueblo desanimado. Dios levantó al predicador para animarlos y para desafiarlos a reconstruir la casa de Dios. Porque si no está la casa de Dios, si no hay bendición de Dios, nunca vamos a avanzar en la vida. La casa de Dios, Dios nos ha dado este lugar para enseñar su palabra, predicar su palabra. Esto no es un culto de desánimo, de desaliento. Venimos aquí a abrir la Biblia para que Dios nos enseñe, nos hable, nos guíe, nos lleve a la victoria, ponga gozo en nuestro corazón. Amén. Venimos a aprender del Señor. Amén. Y entonces ya no hay que construir, ya está construido esto aquí, solo tenemos que venir y escuchar a Dios.
Cuando hablamos de Dios, estamos hablando cuando la Biblia se abre, se predica, se explica, se la enseña. Y nosotros tomamos todo eso de Dios. Amén. Y eso es lo que empieza a cambiar nuestra vida. Amén. El tercer y último ejemplo, le llevaré ahora aquí al segundo libro de Reyes. Después de Samuel, viene Primera de Reyes y después viene Segunda de Reyes. Ahí vamos a llegar a Segunda de Reyes, el capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, el capítulo 6. Una vez que esté ahí, le voy a leer primero el versículo 8 y después voy a leerle del versículo 13 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Les explico. El rey de Siria elaboraba estrategias para atacar al pueblo de Israel. Y todos los planes que él hacía, cuando los iba a llevar a cabo, resulta que el rey de Israel sabía todos los movimientos. Y el rey de Siria fracasaba en todos sus intentos. Después, si usted lee más adelante, el rey de Siria pensó y dijo: tiene que haber un traidor entre nosotros, un delator que les va a contar a ellos. Porque como saben todos los movimientos que hacemos como ejército, tiene que haber un traidor, un delator. Hasta que alguien vino y le llamó la atención al rey de Siria. Dice: no hay traidores entre nosotros. Es que ellos tienen un varón de Dios, un profeta que se llama Eliseo. Y el varón de Dios, Dios le muestra todos nuestros movimientos. Así que Eliseo tenía algo así como un GPS moderno, ¿no? Y veía cómo se movía el ejército enemigo, iba y le contaba al rey de Israel: mirá que vienen por aquí, mirá que se están preparando por allá. El varón de Dios. Al enterarse el rey de Siria de esto, dice: yo lo quiero a ese varón de Dios. Vamos a tomarlo como prisionero. Hay que tomarlo como prisionero y después sí vamos a poder atacar y vencer. Pero mire lo que sucede, porque esta es la historia. Versículo 13. Y él dijo: id. El rey de Siria dijo eso: id y mirad dónde está el predicador, no el varón de Dios. Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mire todo el movimiento que hicieron de tropa por un predicador. A los predicadores le producen miedo a los poderosos. Cuando el predicador es fiel, cuando el predicador es un verdadero siervo de Dios, aún los que están en el poder tiemblan. Le mandó un ejército para apresar a un predicador. Observe cómo sigue la historia, verso 14 otra vez. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado, que le anticipo se llamaba Giesi, le dice al predicador Eliseo estas palabras: ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Mira, todo el ejército enemigo vienen por nosotros. Tienen carros, tienen armas, tienen soldados. Dice Giesi a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos frente a esto? Mire cómo sigue, hermano. Verso 16. El predicador, él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo
Y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano, ¿entiende lo que está pasando en este pasaje? Amén, pastor. Déjeme que se lo explique mejor. Vino el ejército de los filisteos a buscar al predicador. Déjeme enfatizar en eso. El ejército vino a buscar un predicador. El siervo del predicador no pudo dormir esa noche. Tenía miedo, alguna pesadilla, quizás tuvo alguna clase de visión que veía que la ciudad iba a ser sitiada y el ejército venía. Algo pasó en la vida de Giezi, el siervo, que no pudo dormir esa noche. Por eso el texto que hemos leído dice el verso 15, que se levantó de mañana, es decir, temprano. No podía estar más en la cama. Estaba nervioso, estaba preocupado. Algo nos va a pasar, una desgracia, una tragedia. Veo que a veces se nos instalan esos pensamientos a nosotros, ¿no? Que algo malo va a pasar. No quiero salir a la calle, no quiero salir de la cama, hoy no me muevo de la casa. Algo malo me va a pasar. Y así estaba Jesús, se levantó, salió de mañana, daba vueltas y se encuentra cara a cara con todo el ejército. Qué miedo, ¿no? Un adversario poderoso, el ejército de los sirios. Y con enorme preocupación viene donde está el predicador Eliseo y le dice: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros que a veces, como les dije hace un rato, las cosas pequeñitas las agrandamos. Un pequeño problema lo transformamos en un gran drama y nos quedamos paralizados. Y Eliseo, un hombre que conocía a Jehová de los ejércitos, que sabe lo que es la fe y lo que es esperar y confiar en Dios, le dijo: Giezi, no tengas miedo. Y cuando el predicador le dice a usted, hermano, frente a un problema económico, de salud, un problema en la familia, le dice: no tenga miedo. Y usted dice: ah, sí, es muy fácil que diga eso. Es fácil, pero no está en mi zapato. Eliseo le dijo: no tengas miedo. Y ahora le da el argumento por qué no debe tener miedo Giezi ni nosotros. El argumento es, dice: porque no están los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es, pastor. La Biblia no lo dice. Amén. Pero usted puede imaginar que Giezi lo miró una vez y otra vez, enloqueció el predicador. ¿Cómo que hay más con nosotros que los que tiene ese ejército? Y Eliseo entendió la forma de pensar de Giezi y dijo: voy a orar. Amén. ¿Usted por quién oraría en esa situación? Muerto de miedo, con los labios temblorosos, y Dios: Señor, aleja de algún modo ese ejército que nos van a aplastar. Yo creo que esa sería la oración de usted. Señor, líbrame de ese ejército violento y agresivo, como lo libraste al profeta de Daniel en el foso de los leones. Líbrame, Señor, como hiciste con los muchachos en el horno de fuego en Babilonia, que los sacaste sanitos y salvos, sin olor a fuego ni humo. Yo creo que nuestra oración sería de ese estilo, ¿no? Líbranos, Señor, sálvanos. El predicador tiene otra mente y otro corazón. Y yo no voy a orar por todo ese ejército enemigo que vino a buscarme. Yo voy a orar por mi amigo Giezi, por mi colaborador en el ministerio. ¿Y cuál era la oración de Eliseo, el predicador? Dice: Dios, abre los ojos de este muchacho. Amén. Abre los ojos. A veces el predicador le dice a ustedes acá: hermanos, vamos a ganar almas, vamos a crecer, vamos a comprarnos una camioneta para buscar gente, vamos a comprarnos un terreno. Ustedes dicen: ¿qué está hablando en chino este predicador? Y en el fondo yo soy como Eliseo, digo: Señor, abre los ojos de los hermanos. Amén, pastor. Porque Dios no nos salvó y nos trajo aquí para hacer un kiosquito, una iglesia estilo kiosquito. Si Dios nos ha dado mucho espacio, lo primero que tenemos que hacer es llenar de Amén, pastor.
¿Por qué nos pasa eso? Capaz que yo no estoy orando como Eliseo, tengo que decirle, Señor, abre los ojos de los hermanos y pongamos a funcionar la fe. Amén. Pongamos a funcionar nuestra confianza en ti, demostrar que realmente creemos en ti, que confiamos en ti. Y ahí el predicador Eliseo dice, Dios, por favor, abre los ojos de Giesi. Aleja la preocupación, el susto, el miedo que tiene encima. Dios, ayuda a este hombre. En otras palabras, el predicador estaba orando por un creyente incrédulo. Escuche bien, un creyente incrédulo. Y así son muchos de ustedes, creen en Cristo, pero a la hora que las papas queman no creen. Así es. Buscan otros rumbos, otros consejos. No buscan a Dios, a Jehová de los ejércitos. Dice Eliseo, Señor, por favor, abre los ojos de Giesi, que vea que más son los que están con nosotros que los que están con él. Leamos otra vez, por favor. Versículo 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ahora miró el criado, ya tenía los ojos abiertos. Amén. Dice, y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, allí había un ejército celestial. Amén. Y aquel ejército de los sirios que estaba en superioridad numérica y de poder frente al predicador y su criado, eran ignorantes de que ellos estaban rodeados por un ejército de carros de fuego, un ejército celestial. ¿Quién estaba al frente de ese ejército? Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Amén. Qué increíble, ¿no? Amén, pastor. ¿Sabe que así es nuestra vida a veces? Hay muchas cosas que nosotros no vemos porque tenemos arruinados los ojos de la fe. Anoche en el mensaje cité un texto de Hebreos 11, 5 y 6 que relacionado con Enoc, el predicador del Antiguo Testamento, y decía ese texto que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y nosotros todos tenemos que revisar nuestra fe, porque a veces tenemos una fe flaca, anémica. A veces tenemos una fe pobre y necesitamos nosotros ser ricos en fe para tener los ojos abiertos. Amén. Porque si usted no tiene los ojos abiertos y encima le aconseja a otros cómo manejarse en la vida, se transforman en dos ciegos que van a terminar en el pozo. Así es, pastor. Y así pasan las iglesias, donde gente sin fe no busca al varón de Dios, busca a otro hermano sin fe para que lo aconseje, y los dos terminan caídos en el pozo. Capaz que este mensaje de hoy sea una invitación para que nosotros nos unamos y oramos a Dios y le digamos, abre nuestros ojos. Amén. Estamos en este lugar por gracia de Dios. Amén. Estamos en este lugar porque Cristo nos amó, murió en la cruz y nos Amén. salvó dándonos vida eterna. Amén. Estamos en este lugar atraídos por la palabra de Dios. Venimos a este lugar a sentarnos en una mesa, en un banquete espiritual donde Dios nos alimenta con su palabra. Amén. Porque al decir del Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Amén. la boca de Dios. Amén. Venimos a alimentarnos para fortalecer nuestra alma. Amén. Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios para salir decidido a enfrentar los problemas de la vida, los Amén. dramas que se nos presentan y ser gente victoriosa. Amén. No queremos ser un ejército de depresivos, queremos ser gente que va a la batalla acompañados por Jehová de Sabaoth, el Amén. Dios de los ejércitos. Y si usted no da ese paso de fe, si sus ojos de fe no se abren, usted va a vivir arrastrándose en la vida. Nunca va a conocer la clase de victoria que conocen aquellos hombres y mujeres que permitan que Jehová de los ejércitos pelee la batalla. Amén. Ahora un poco, en la parte final, apelando a nuestra memoria, le dijo Dios a Josué,
esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas, no desmayes. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Amén. En otras palabras, Dios le dijo a Josué, vas a tener batallas duras. Eres un muchacho joven, pero no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Donde tú vayas, iré yo. Y eso es lo que necesitamos entender e incorporar en nuestra vida en esta mañana, que Dios quiere pelear nuestras batallas. Deje ya de sufrir tanto, deje ya de morder el polvo de la derrota y permita que Dios pelee sus batallas. Amén. Solamente a modo de recuerdo les voy a leer esta cita. Dice así, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso es Isaías 41:10. Amén. Debería anotarlo y memorizarlo si no conoce ese texto. Déjeme que se lo lea otra vez. Dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dice Pablo, el apóstol, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, verso 31, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Para qué se amarga tanto en la vida? ¿Para qué sufre tanto en la vida? Denle lugar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice el mismo Pablo escribiendo a los Filipenses 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo, Dios, adelante nuestro en las batallas. Ya deje de sufrir y de golpearse la cabeza contra la pared. Cuando Dios está esperando un gesto nada más de nuestra parte para entrar en nuestras batallas y pelear por nosotros. Amén. Hay un salmo, estoy terminando. En realidad son 3 salmos, el 22, el 23 y el 24. El Salmo 22 es un salmo profético que presenta a Cristo sufriendo en la cruz. Incluso el salmo se inicia diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz. Recordarán que el Salmo 23 Jesús es presentado como el buen pastor. El buen pastor. Recordado en Juan 10 como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y el Salmo 24 lo presenta a Jesús regresando en gloria. Y cuando llega al último versículo, el Salmo 24 y el versículo 10 tiene una pregunta. Dice el Salmo 24:10, ¿quién es el Rey de gloria? Esa es la pregunta. Inmediatamente la respuesta es Jehová de los ejércitos. Después revisa ese texto. Amén. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Dejemos que Él reine, que Él gobierne, que Él controle nuestra vida. El Rey de gloria, el Dios de los ejércitos. Cuando usted lea aquel fabuloso Salmo 84 que alguien leyó en este púlpito hace unas reuniones atrás, que habla allí de cómo los gorriones y las golondrinas hacen sus nidos cerca del altar, donde habla que es preferible vivir un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Ese Salmo 84 también lo presenta a Dios como Jehová de los ejércitos. Solamente denme su atención y con ese texto vamos a terminar nuestro mensaje. Es el Salmo 84 que les voy a leer, versículo 8. Así dice la palabra de Dios, Salmo 84, verso 8, dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Y ahora el Salmo 84, verso 12, dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Esa palabra dichoso es el término que el Señor Jesús usó tantas veces diciendo bienaventurado. Bienaventurado, muy dichoso, muy feliz aquellos que confían en Dios. Amén.
Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos, Él quiere pelear las batallas por nosotros. Y ahora miro todos estos ejemplos, los de Ageo, los de David frente a Goliat. Miro aquí estos ejemplos de Eliseo, el varón de Dios, y su siervo Giezi. Y digo, mis ojos de la fe están cerrados. Ya no estoy andando por fe en la vida, por eso no tengo victoria. No estoy andando por fe, por eso no tengo gozo. No estoy andando por fe porque no tengo desafíos, no tengo metas, no tengo planes, no tengo proyectos. Estoy estancado. Me siento como en arenas movedizas que mi vida se está hundiendo. Y quizás usted se anime a orar en esta mañana: Señor, abre mis ojos. Amén. Amén. Y lléname de fe otra vez, Señor. Porque la Biblia dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien dice: frente a este mensaje espiritualmente me siento muerto. Y si usted me dijera eso, yo le voy a decir: pues resucite ya, ¿no? ¿Para qué va a seguir en ese estado? Resucite ya, anímese, entusiásmese, gócese. Vaya con fuerza, con ímpetu, con impulso hacia adelante en esta vida. Y alguien quizás puede decirme: predicador, pero nuestra iglesia está muerta. Y si nuestra iglesia espiritualmente está sin fe y muerta, pues saquémosla del féretro, démosle vida. Amén. ¿Para qué vamos a dejar la iglesia en el féretro? Saquémosla y que sea una iglesia viva. Amén. Que sea la iglesia, hermano, del Dios viviente. Que sea la iglesia, como dice la Biblia, columna y baluarte de la verdad. No juguemos a la iglesia, vivamos en una iglesia viva para Cristo. Amén, pastor. Entusiasmémonos, alegrémonos. Cristo es nuestro Salvador. Nos perdonó los pecados, nos dio una vida eterna. Pues Amén. entonces seamos parte de una iglesia viva, mis hermanos. Amén, pastor. Ahora el vecino de enfrente es una buena persona, pero él no va a venir a darle vida a la iglesia. Ustedes y yo somos los responsables. Y esta iglesia vivirá. Y esta iglesia bautista Maranata será una iglesia triunfante si permitimos que Jehová de Sabaoth, el Dios de los ejércitos, pelee las batallas por nosotros. Amén. Hay mucho para pensar aquí en este mensaje. Amén, pastor. Que Dios ayude a que tomemos buenas decisiones. Amén. Y que la fe vuelva a fortalecerse en nuestra vida. Y podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria en este día. Que Amén. Dios bendiga su palabra, hermano, y bendiga su vida. Amén.